Buenas, mi nombre es Steven Pérez Alfaro y hoy les voy a hablar sobre Actions y Actions Creators en Redux. En el video anterior les comenté sobre las constantes de Redux, que al final son strings que nosotros utilizamos para definir las acciones que vamos a ejecutar en un módulo en específico. Estábamos viendo que la aplicación iba a ser una agenda y entonces íbamos a hacer el manejo de contactos. Por lo tanto, teníamos acá la función definir acción, que le íbamos a pasar una raíz, y después de esa raíz íbamos a enviarle cuáles iban a ser las acciones que nosotros íbamos a tomar de acuerdo a este objeto. Por ejemplo, esto como resultado vamos a tener por acá un estado contactos punto limpiar formulario, y esto nos iba a generar un string por medio de la función definir acción, que iba a tener este formato. Entonces, de igual forma con guardar nombre y de igual forma con guardar el celular. Vimos que obtener contactos iba a tener un formato similar, pero como son HTTP requests, vamos a tener un obtener contactos punto inicio. Esto al final retorna un string que va a tener este formato. Luego también vamos a tener uno que es completado, y por último vamos a tener en caso de que el HTTP request dé un error. Muy bien, ahora vamos a ver sobre los Action Creators y los Async Action Creators. Para esto vamos a crear una carpeta en JavaScript que se va a llamar Actions. Antes de continuar con Actions, vamos a hacer un archivo de utilidad en la carpeta de utils que se va a llamar http o http.js. Este http.js lo que nos va a ayudar es a manejar de una forma centralizada cuál va a ser el endpoint o dónde va a estar el servidor, la ruta que vamos a estar llamando en cada uno de nuestros solicitudes al servidor. Entonces vamos a crear una constante que se va a llamar server, y a esta le vamos a indicar la ruta de cuál va a ser o dónde va a estar ubicado nuestro servidor. Entonces va a ser localhost en el puerto 7071. Luego vamos a indicar o vamos a guardar en esta variable API path, donde va a estar ubicado nuestro API o las rutas para hacer el CRUD. Llámese el create, update, delete y read, ¿sí? Por ejemplo, el read para obtener contactos, create para crear contactos, el update para actualizar contactos y el delete para eliminar contactos. Luego de esto, lo único que vamos a exportar es una constante que va a llamarse API URL o URL del API, en donde vamos a usar el string templates de ECMAScript 6 y vamos a poner acá server, y seguido a esto vamos a ponerle el API path. Entonces estaríamos exportando esta ruta con este otro string, y así formaríamos cuál sería la ruta de nuestro API. Esta es la que vamos a utilizar en los actions. Entonces vamos a ir a crear un archivo en el folder que creamos hace un momento. Se va a llamar contactos. Le damos enter y vamos a digitar acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es, yo estoy utilizando Axios, es una librería para hacer request HTTP, pero utiliza promise. Entonces él retorna una promesa. Vamos a importarla. También vamos a utilizar la función findIndex de Lodash. Entonces voy a importarla. Seguido a esto voy a importar todas las acciones utilizando el import con asterisco de todas las constantes que exportamos en nuestro archivo de constantes. Entonces todas estas
todo esto que estamos exportando acá lo voy a importar utilizando ECMAScript 6 por medio del asterisco. Entonces se hace de esta forma. Ahora voy a hacer el import del API URL que acabamos de hacer, que es el que vamos a utilizar para pasárselo a Axios, que sería la ruta en donde vamos a hacer el HTTP request relacionado al API. Ahora vamos a hacer el primer action. Estos son action creators. ¿Y qué son action creators? Son básicamente funciones simples, puras, que lo que hacen es retornar un objeto en donde el objeto tiene una propiedad llamada type, que ese type es el que le va a ayudar al reducer para saber qué acción debe hacer el reducer sobre el store, o cómo va a actualizar el state que maneja el store de Redux. Entonces vamos a ver cómo es un action creator. Habíamos visto que íbamos a limpiar el formulario y vamos a tener esa acción, que es esta primera que vemos acá, en estado contactos y limpiar formulario. Entonces la primera acción, el action creator, exportamos una función que se va a llamar limpiar formulario, y limpiar formulario va a retornar un objeto en el que les comentaba que tiene una propiedad llamada type. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con type? Habíamos importado todas nuestras acciones con asterisco en el archivo de constantes contactos, y acciones va justamente a indicarle a type cuál es el string que va a llevar como etiqueta, por decirlo así, esta acción, para que el reducer la escuche y actualice el state tal cual como nosotros queremos. Entonces sería acciones estado contactos punto limpiar formulario. Bien, luego vamos a indicarle por medio de la propiedad payload cuál es la información que queremos pasarle al reducer. En este caso queremos pasarle el nombre pero en blanco y celular en blanco. Esto para que el reducer tome esta información y limpie los valores. Entonces, como pueden ver, esto es un action creator, es una función que exportamos, es una función pura que lo único que hace es retornar un objeto en donde el type va a indicarle nuevamente al reducer de qué forma debe actualizar el state de Redux, y si necesito pasarle valores se lo puedo pasar individual, no es necesario que ponga la propiedad payload, pero más adelante les voy a enseñar por qué personalmente yo prefiero utilizar siempre la propiedad payload. Muy bien, voy a crear otro action creator, que este va a ser para guardar el nombre. Entonces básicamente voy a copiar esta que está acá, ahora le voy a poner guardar nombre, y voy a actualizar que en lugar de estado contactos este se va a llamar guardar nombre. El payload, en lugar de limpiar, voy a decirle que pase el valor de nombre, el cual vamos a recibir por parámetro en esta función. Entonces para ECMAScript 6, si nombre tiene el valor de Steven, esto es lo mismo que pasar esto de esta forma, ¿sí? El valor va implícito en el argumento que estamos pasando, o el valor del argumento que se le pasó a este parámetro va implícito en esta variable.
Entonces ya no hace falta como hacer esto de que nombre es igual a nombre, sino que ahora se puede reducir con ECMAScript 6 a este tipo de sintaxis. Voy a avanzar con guardar celular, entonces voy a ir un poco rápido por esta parte. En guardar celular tenemos exactamente lo mismo que guardar nombre, pero pasamos el celular. Y el action es guardar celular. Ahora les voy a enseñar cómo es que funcionan los Async Action Creators. Para ello vamos a crear tres acciones, tres funciones, que es la de inicio, el que recibe el request de completado y el que recibe el valor del mensaje de error en caso de que el HTTP request haya fallado. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a exportar una función que se va a llamar obtener contactos inicio. Este no va a recibir nada por parámetro, sino que simplemente nos va a indicar que estamos haciendo o vamos a iniciar un request HTTP. Entonces tenemos obtener contactos punto inicio como type. Luego, como payload, lo que vamos a querer es limpiar los contactos que tengamos en el reducer o en el state de Redux. Vamos a limpiarlos, vamos a indicar por medio de una propiedad que se va a llamar cargando si la aplicación está ahorita cargando algún cierto tipo de información, algún proceso. En este caso le ponemos true para eventualmente podemos hacer un loading o un cargando, hay algún tipo de animación. Entonces vamos a utilizar esta propiedad para mostrar que la página está cargando. Luego error vamos a ponerlo en blanco porque de momento no tenemos la respuesta del servidor y por lo tanto no sabemos si hay error o no. Entonces esta va a ser como nuestra información inicial para lo que son los el inicio, la acción de inicio. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el action creator para cuando recibimos el request satisfactorio de un HTTP request. Voy a ir un poco rápido, entonces muy bien, esta es nuestra función de obtener contactos completado. Él recibe un arreglo de contactos que es el que nos envía el servidor, el backend hacia el frontend o el servidor hacia el cliente. Y estamos utilizando acá el type de completado. El payload va a actualizar o le va a decir al reducer, hey, estos son los contactos que me dio el servidor, ya no estoy cargando porque ya terminé mi request y no hubo error. ¿Okay? Ahora vamos a pasar en caso de que el request falle. En caso de que el request falle, vamos a pasarle el error, vamos a indicarle que el action es error, el payload va a indicar el error que le estamos pasando acá y cargando va a ser false porque ya no tenemos ningún request que está en proceso. Entonces, teniendo estas tres acciones, vamos a crear nuestro primer Async Action Creator que va a unir estos tres. Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, un Async Action Creator es una función. Vamos a llamarle obtener contactos. El cual retorna una función que contiene dispatch y contiene getState. Dispatch y getState. Dispatch y getState provienen de Redux. Esto Redux lo va a utilizar cuando más adelante veamos la implementación de esta función. Redux va a utilizar esta otra función que estamos retornando acá para despachar
múltiples acciones. Nosotros básicamente tenemos abierta la oportunidad de lanzar estos action creators para que el reducer que está esperando está escuchando o está esperando a que estos types sean ejecutados realicen las acciones. Entonces la forma de cómo este objeto que está retornando este action logre actualizar el state es por medio del dispatch. ¿Ok? Más adelante vamos a ver más a detalle esto. Nada más tengan en cuenta de que dispatch lo que va a hacer es que va a lograr que el state o los reducers logren recibir cuál es el type y los elementos o las propiedades que queremos actualizar en el state. De esa forma él va a hacer el trigger, la invocación del action creator para que el state tome, capture y haga algo en el state, ¿ok? De la aplicación. Y getState lo que hace es darnos acceso directo a cómo está en ese momento. Cuando entramos a esta función nos da justamente en ese momento cómo está cada propiedad del state, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos entrar a contactos y contactos.cargando, por ejemplo. Entonces desde acá podemos saber si cargando está verdadero o falso. Entonces a grandes rasgos eso es lo que hace esta función y así es como la utiliza Redux. Más adelante vamos a ver la implementación o vamos a ir adquiriendo poco a poco más conocimientos sobre esto. De momento vamos a terminar este Async Action Creator, el cual vamos a utilizar dispatch para indicarle a nuestra aplicación de que vamos a obtener contactos. O sea, vamos a iniciar el proceso de obtener contactos. Hacemos el dispatch de nuestra función obtener contacto inicio. Luego de esto vamos a hacer un return del request HTTP por medio de Axios. Vamos a hacer un get porque es de vamos a obtener la lista de contactos. Acá vamos a usar nuestro API URL para indicarle cuál es la ruta y sería API/contactos. Cuando esto se resuelve, él va a ejecutar un den. El den va a tener un data, que es donde va a tener nuestra lista de contactos. Vamos a utilizar dispatch porque fue satisfactorio. Y a este le vamos a enviar contactos. En caso de que haya ocurrido algún error, entonces vamos a pasar error. A error vamos a crear una constante que se va a llamar mensaje. Y mensaje va a verificar que si el error tiene una propiedad que se llama message, le asigne ese valor. De lo contrario, que le asigne el valor de error. Y vamos a hacer el dispatch de nuestro action en caso de que de error, obtener contactos error, y le vamos a pasar nuestro mensaje. Muy bien, entonces aquí podemos ver que obtener contactos va a ser la función que nosotros vamos a llamar en nuestro componente de React cuando queremos cargar los contactos, y él va a ir indicando que se inició el proceso del request HTTP. Si salió satisfactorio, entonces va a indicar salió satisfactorio, estos son los contactos, y si dio error, entonces va a decir ok, este action que acaba de ejecutar dio error y este es el mensaje. ¿Okay? Entonces aquí estamos utilizando todos estos. Y así es como se comporta un Async Action Creator. Esto es promise, por lo tanto esta resolución va a ser de forma asíncrona. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, voy a ir rápido, voy a pasar por la parte de crear un contacto, entonces voy a continuar rápido. Para crear un contacto tenemos la función crear contacto, el cual es exactamente qué obtener, solo que en este caso es crear, y tenemos inicio. De igual forma, si está cargando, si hay error, básicamente reseteamos esos valores. Luego, si está completado, entonces le decimos que ya no está cargando, que no hubo error y este fue el contacto que se creó.
Y si hubo un error, entonces indicamos por medio de crear contacto .error cuál fue el error y que ya no está cargando la aplicación. El async action creator se ve muy parecido al obtener. En el dispatch, antes de que lancemos el request HTTP, estamos indicando que se ha creado un request, está inicializando. Luego a API contactos le enviamos el nombre y el celular. La respuesta del servidor se llama item, pero nosotros le ponemos un alias de contacto y ese contacto es el que justamente le vamos a pasar al action creator de completado cuando ya tenemos disponible la respuesta del servidor. Y si hubo error, exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer el dispatch de crear contacto error y le pasamos el mensaje del error. Ahora vamos a continuar rápido. Acá tenemos actualizar contacto. Entonces tenemos actualizar contacto inicio. La aplicación está cargando, no hay error. Tenemos actualizar contacto completado. Le pasamos el contacto. Acá le pasamos el index. Y eso ahorita se los voy a explicar. Le pasamos que la aplicación ya no está cargando y un error, que no hubo error. ¿Sí? Lo pasamos en blanco. Tenemos actualizar contacto error, simplemente le pasamos el error que hubo y que ya no está cargando la aplicación. Y viene el async action creator de actualizar un contacto. Él recibe nombre, el celular y el ID del contacto al cual queremos actualizarle la información. Hacemos el dispatch de inicio, hasta acá todo igual que obtener y crear. Sin embargo, aquí sí hacemos uso del getState. ¿Para qué? Porque vamos a obtener los contactos que tenemos en el store o en el state de la aplicación de Redux. Vamos a extraerlo por medio de destructoring de ECMAScript 6. Vamos a utilizar la función de Lodash para buscar el index de ese contacto que queremos actualizar. Entonces le pasamos el UID, que es el ID del contacto que tenemos en memoria. Si el index es mayor o es igual a -1, quiere decir que no lo encontramos en nuestra lista de contactos. Por lo tanto, nosotros no podemos actualizar ningún contacto que no se encuentre en nuestra lista. Entonces vamos a desplegar, vamos a retornar el dispatch de la acción de contacto error, porque no se encontró. ¿Okay? Si es diferente a -1, quiere decir que sí encontramos una posición, el index del contacto en nuestra lista en memoria. Entonces nosotros ejecutamos acá el put, el método put, que es para actualizar el contacto. Por medio de la URL le pasamos cuál es el ID y le pasamos el nombre y el celular el cual queremos actualizarle a ese contacto. Una vez que ya retornamos el valor, actualizar contacto completado le va a enviar al reducer no solo el contacto que actualizamos, sino también el index. Esto para que el reducer en memoria actualice específicamente la posición que ese contacto ocupaba en nuestro state. En el arreglo que tenemos de contactos, actualizarlo justamente en donde está ubicado. No para ponerlo arriba ni para ponerlo abajo, sino actualizarlo en la actual posición de él. Esto va a hacer que la aplicación al actualizarse no se vea como que se movió el contacto de posición, sino que ahí mismo permanezca y que no se vea ningún efecto visual extraño. Y si hubo un error, entonces mostramos el mensaje de error y todo sigue igual. Ok, esto es actualizar. Ahora voy a correr con borrar. Para borrar contacto tenemos lo mismo. Borrar contacto inicio. Tenemos contacto completado. Aquí estamos usando el index, pero no estamos usando un contacto, sino que solamente estamos indicando cuál es el ID del contacto que borramos y cuál va a ser el index de ese contacto. Para borrarlo de igual forma del store, el reducer se va a encargar de borrarlo del state del Redux Store en la posición en donde está, en donde se encontró. Entonces, si hubo un error, igual mostramos el error, contacto.error. Y borrar contacto solamente le vamos a pasar cuál es el ID que queremos borrar, pero como pueden ver es exactamente lo mismo que actualizar,
accesamos a nuestro store, el reducer se llama contactos, y sobre este arreglo vamos a buscar por ID. Si es igual a -1 quiere decir que no lo encontramos, por tanto no lo podemos borrar, y si lo encontramos enviamos un delete al servidor, le pasamos por la URL cuál es el ID que queremos borrar, luego verificamos si fue satisfactorio o no. Si fue satisfactorio le pasamos el ID del contacto, le pasamos el index en donde encontramos ese arreglo, ese contacto dentro del arreglo que tenemos en el state, y si hubo un error en el request para borrar, entonces simplemente mandamos el mensaje por medio del action creator, borrar contacto error, y le enviamos el mensaje. Recapitulando, entonces los action creators son funciones que exportamos, son funciones puras. Aquí no se realizan cálculos ni lógicas de negocio, simplemente son funciones que retornan un objeto el cual contiene una propiedad type. Tenemos payload, o es la forma en como yo lo manejo. Cuando veamos los reducers vamos a ver por qué. Y también pueden recibir parámetros, valores los cuales podemos enviar al reducer de esta forma, y de igual forma utilizando la propiedad type. Los async action creators consolidan información de generalmente 3 action creators: el que marca el inicio de un HTTP request, el que marca la respuesta satisfactoria y pasa el valor que envió el lado del servidor al reducer, y si hay error, el que hace que se actualice el error en el state de Redux para que el UI podamos mostrar algún tipo de mensaje de error. Estos 3 action creators los llamamos dentro del async action creator, el cual es una función que exportamos que retorna una nueva función que recibe como parámetro dispatch el getState, que vimos que estos son utilizados por el store de Redux para hacer dispatch, o para hacer como la invocación de estos actions, de tal forma en que los reducers van a estar pendientes o van a poder categorizar este action, qué acción deben tomar en el state por medio de los reducers, y así marcar el inicio, enviar el request, procesar la información de un satisfactorio, una solicitud satisfactoria, o actualizar el error. Vimos que crear contactos es muy parecido a obtener, y que actualizar y borrar manejan index, que nos van a facilitar el actualizar el state de una forma en que podamos conservar la misma posición del elemento actualizado, o que podamos borrar en ese index en específico el contacto en el arreglo que estamos guardando en el store. Entonces eso es lo que les tenía para hoy. Si les gustó este video, los insto a que le den like. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban, y nos vemos en el próximo video.